Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Puente Radio. ¿Dónde estás? No es el final. Hoy es martes 3 de agosto del 2021. Continuando con nuestra programación, tenemos el privilegio de contar con la presencia de Arely Jiménez en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Arelis, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Muy contenta y privilegiada de poder estar en este espacio. Muchas gracias y un saludo a todos los que en este día nos pueden escuchar. Espero que este sea un buen tiempo y que pueda ser de lo que escuchemos en este tiempo. Quisiera empezar leyendo, continuando de la semana pasada, leer Mateo 5. Em, el título que decidí ponerle a este tiempo el día de hoy fue Ser la diferencia, y pues vamos a ver por qué. Entonces, primero les voy a leer Mateo 5 a partir de el 14 hasta el 26. Entonces dice: no piensen ustedes, hablando de Cristo, dice, bueno, perdón, desde el 13 dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Y bueno, aquí vemos cómo Jesucristo sigue enseñando. Principalmente a los discípulos les está hablando, a sus aprendices, a sus seguidores, de cómo funciona este reino de los cielos que Él vino a traer aquí a la tierra y del cual ahora nosotros podemos disfrutar si creemos en Él, si le hemos hecho nuestro Señor y nuestro Salvador. Y pues vamos a ver cómo la semana pasada hablábamos de a qué se refería esta parte de que nosotros como seguidores podemos ser esta sal del mundo. Y les habla acerca Jesús aquí tanto de ser sal como también de ser luz. ¿A qué se refiere esto? Les habla de hacer una diferencia en el mundo en el que estaban ahora como seguidores de Cristo. Y así como la sal hace una diferencia en el producto al que es añadida y la luz también invade a las tinieblas, así ahora ellos, los discípulos, los seguidores de Jesús, eran llamados y enseñados para hacer una diferencia en un mundo caracterizado por las tinieblas y la falta de Cristo en sus vidas. Eran hombres, los que estaban en el mundo, eran hombres con una naturaleza caída y pecaminosa, moral decaída. Entonces, un ejemplo de esta parte de hacer la diferencia y de cómo Jesucristo hacer la diferencia en medio del mundo y la sociedad en la que estaban, es, por ejemplo, lo vemos en toda la creación, en la que yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben cuántas especies de
rosas hay, y por rosas me refiero a la flor. Entonces, pues uno podría decir, si no sabe mucho de flores o de plantas, pues que están las rosas, no sé, las rojas, las rosas, las amarillas y las blancas, ¿no? Y esas son las 4 especies que conocemos. Pero si nos metemos un poquito a investigar, en realidad se cree que hay diferentes opiniones, pero la más aceptada es que hay hasta 6.500 especies de rosas. Entonces, aún dentro de una rosa que pudiéramos pensar eh, que, que solo se reduce a esas 4 especies, pues hay muchísimas. Entonces, pues es un ejemplo sencillo de cómo podemos ver que em, qué es esto de ser diferente, ¿no? Aunque todos somos seres humanos, aunque todos fuimos creados por el mismo Dios, tenemos esa capacidad de ser diferentes y de vivir de una manera diferente dentro del reino de Dios, que es el reino que Él vino a establecer. Entonces, pues podemos ver aplicado a nuestro diario vivir o a la sociedad de hoy en día, que tanto las escuelas como los medios de comunicación y personas de influencia enseñan a pensar de una manera políticamente correcta o de cierta manera homogénea, y a medida que la cultura va cambiando y adaptándose, parece ser que los principios y que sin embargo, Jesucristo no vino a enseñar lo que era culturalmente visto correcto o aceptado para su época, o no vino a enseñar a que había que adaptarse a la sociedad en la que vivían, sino que vino a establecer este reino de los cielos con un sólido fundamento que no cambiaba a medida que la sociedad cambiaba de opinión y de deseos, como lo podemos ver a lo largo de la historia, que así sucede con la sociedad, va cambiando y se va ajustando a medida que las opiniones cambian, los deseos de las personas cambian, y entonces así los principios y los valores también muchas veces van cambiando, pero en el reino de los cielos no funciona así. Entonces, a Jesucristo estaba enseñando a sus seguidores, a sus aprendices, a hacer una diferencia dentro de la sociedad en la que vivían, y que fuera una diferencia en medio de la oscuridad porque pues había una decadencia moral. Entonces Jesucristo estaba retándolos a no conformarse, a ser igual que esa sociedad que los rodeaba. Por más que pareciera una manera de vivir inofensiva, o placentera, o aún religiosamente piadosa, o personas exitosas, sino que ellos pudieran tomar el reto de vivir una manera aún más excelente en medio de un mundo en que la verdad de Dios se había diluido y se había degradado de cierto modo. La sociedad actual en la que vivimos también busca transmitir desde las generaciones más jóvenes una definición de éxito. Y esa definición muchas veces, en esa definición hay una búsqueda más egoísta de un propio beneficio y de la autoexaltación. Pero lo que Cristo aquí enseña en el versículo 16 es que de la misma manera que la luz, dice el versículo 16, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean las buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y aquí podemos ver que el éxito en ser luz como seguidores de Jesucristo, como sus discípulos, era que todos pudieran ver esas buenas obras y que por lo tanto glorificaran al Padre que estaba en los cielos. Porque al final, para eso hemos sido creados nosotros como seres humanos, para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué es esta luz de la que está hablando? Que podemos ser y que deberíamos de ser en medio de un mundo lleno de oscuridad, es, podemos ver en 1 Juan capítulo 1, el versículo 5, dice, y este es el mensaje que hemos oído de él,
¿Y de quién está hablando cuando dice Él? Pues de Jesucristo. Y dice, ¿y qué les anunciamos? Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Entonces en este versículo podemos ver que Dios mismo es esa luz y que nosotros cuando vivimos en Él y Él en nosotros, cuando vivimos agradándole a Él, podemos vivir como Jesucristo lo hizo en la tierra y de acuerdo a su palabra que es la Biblia. Y solo de esa manera podemos entonces ser, expresar y mostrar esa misma luz en medio de un mundo de tinieblas. Entonces, aquí estamos viendo cómo, pues Dios mismo es esa luz, pero ahora también nos deja esa, esa tarea o esa, em, pues sí, esa comisión de ahora nosotros poder seguirlo y también ser esa misma luz, ¿no? Entonces, pues está hablando de hacer una diferencia tanto como sal en la tierra, que da un sentido, un propósito y como luz también que alumbra y que hace que las personas puedan glorificar al Padre al ser al mostrar esa luz de Dios mismo, ¿no? Entonces, pues ese es una de de los retos que nosotros tenemos el día de hoy, que podamos también ser esa diferencia en medio de la sociedad en la que vivimos. Y de repente hay como cosas muy sutiles que quizás no notamos aún si nosotros somos creyentes o no lo somos, si hemos reconocido a Dios como nuestro Señor y Salvador. Em, Hay cosas de repente que poco a poco nos pueden hacernos adaptar a esta sociedad, aun que sean buenas. Por ejemplo, podemos verlo en los aparatos tecnológicos o aún en las redes sociales, como alguien que quizás no tiene, no sé, un celular a la moda o que no está suscrito a una cierta red social, quizás es visto como una persona rara, una persona que pues que está fuera de lo común, porque lo común hoy en día es pertenecer a una de estas redes sociales por lo menos, o tener todos estos aparatos electrónicos, pero si nosotros nos ponemos también a cuestionar muchas veces cómo lo común es darles, pues a veces un mal uso a estos tipos de aparatos y también de redes, pues entonces podemos empezar a ver a qué se refería también Jesucristo, a no conformarnos. Si bien no está mal poder tener estos aparatos o pertenecer a este tipo de redes sociales, pues tener cuidado en la manera en que los usamos y el tiempo que les dedicamos para que de esa manera pues no nos lleven a simplemente conformarnos a a este mundo y a desviarnos del propósito eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, pues es un ejemplo de lo que dentro de nuestra sociedad es aceptado y es moderno y es actual, pero que nosotros como seguidores de Jesucristo, pues es importante que podamos tener cuidado de ellas y de ya sea hacer un buen uso y de las personas que han decidido quizás no tenerlo, pues también es válido y es bueno siempre que nosotros estemos buscando conocer más de Dios y poder estar cerca de Él, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo en los versículos en el mismo capítulo del libro de Mateo 5, los versículos 17 al 20. Y dice, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido.
de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos, pero que los practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, algunas de las varias cosas que podemos resaltar en este pasaje es, primero, este principio en cuanto a la enseñanza de cómo es importante poder practicar lo que enseñamos. Está hablando el versículo 17, que cualquiera que practique estos mandamientos, lo que Dios nos ha dejado en su palabra y los enseñe, no solamente que los enseñe, em, porque tiene que ir de la mano con esta parte de vivirlos y de practicarlos, porque si no simplemente em, pues se vuelve en una enseñanza más que no tiene significado ni para la persona que los enseña ni para el que eh, los está, los está recibiendo. Entonces dice que para nosotros también poder ser considerados y entrar en este reino de los cielos es importante primero que los practiquemos y que los vivamos, que lo que podemos encontrar en la palabra escrito en la Biblia, que todo sea algo que nosotros en primera conozcamos, pero además practiquemos y después de haberlos aplicado en nuestra propia vida, entonces sí, también poderlos enseñar y compartir con otros. Entonces, pues vemos este mismo principio de cómo es el enseñar y cómo Jesucristo vino a, a ser ese maestro que enseña primeramente con una vida de respaldo, ¿no? Entonces Jesús también vemos en estos primeros versículos del 17 al 20 que Jesús desafiaba a los que en ese momento se decían maestros de la ley de Moisés, que eran maestros religiosos, como aquí lo leemos, los escribas y los fariseos pues eran considerados maestros de la ley y personas religiosas de ese tiempo, personas piadosas que buscaban cumplir la ley, ¿no? ¿Cuál ley? Pues la ley de Moisés. Eh, pero la cuestión con estas personas muchas veces era que parecía ser que se enfocaban mucho más en una cuestión de ritos y costumbres que no podían acercarlos más a Dios. Era imposible que a través de un rito o de una simple costumbre pues se pudieran acercar más a Dios, aunque ellos así lo creían. Sin embargo, Jesucristo aquí nos explica cómo Él no había venido tampoco a cancelar esa ley de Moisés y decir, bueno, esta sirve más porque ahora yo vine a enseñar algo diferente del reino de los cielos. Pero Él no vino a cancelarlo, sino que vino a cumplirla, ya que era el único que podía cumplir la ley. Dar muerte al que quebrantara o incumpliera cualquiera de los mandamientos. Entonces, si todos en algún punto hemos quebrantado y incumplido algún punto en esta ley de Moisés, eh, pues entonces lo que la ley requería como resultado o como consecuencia, pues era la muerte. Y si usted es alguien que no está familiarizado con la ley de Moisés, pues es muy extensa, pero en realidad también tenemos los 10 mandamientos que fueron los que le entregó en el monte a Moisés y que hablaban de no cometer adulterio, de tener solamente un Dios, de no mentir, de no robar, de no matar. Entonces, pues en algún momento cada uno de nosotros hemos tenido oportunidad de incumplir esa ley. Entonces nosotros merecíamos esa muerte, pero ¿qué pasa? Cristo murió en nuestro lugar. El único que podía cumplir la ley completa, Él mismo murió
por nosotros. Y no solo murió, sino que también resucitó, es decir, volvió a la vida, algo que solo siendo Dios Él podía hacer. Y ahora Él introdujo para nosotros una vida de resurrección. ¿Y cómo es esto? Nosotros ya no tenemos que morir una muerte física como la que Cristo murió por nosotros para pagar nuestra ofensa a Dios. Esa deuda ya está pagada, pero ahora Cristo nos llama a morir a una vida de pecado y de egoísmo para poder vivir una vida apartada solamente para Él y para agradarle a Él. Entonces, como seguidores y aprendices de Cristo, somos llamados a vivir de esta manera diferente, en la que ahora ya no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora podemos vivir para nuestro Señor y Creador, para nuestro Padre. Y somos llamados a no conformarnos solo a lo que es aceptado y popular en esta sociedad actual, sino que somos llamados a no perder de vista el propósito eterno por el cual Dios nos ha dado vida, a usted que nos escucha, a mí, y enseñar a otros a cuestionar cualquier moda o enseñanza popular y a no temer y pensar diferente y a no temer a seguir y a creerle a Dios y a caminar una vida de fe. De nuevo podemos ver en este pasaje que el día de hoy leemos cómo Jesús usó ejemplos cotidianos como la sal y como la luz, que eran dos conceptos con los que las personas estaban en ese momento muy bien familiarizados y que conocían por el día a día en sus vidas. Eh, entonces Jesús usó esos dos ejemplos para que las personas que lo rodeaban pudieran verdaderamente identificarse y entender mejor lo que él buscaba transmitirles. Entonces, pues una enseñanza que nosotros aquí tenemos es cuando busquemos enseñar y transmitir a otras personas, compartir, es bueno utilizar ejemplos y situaciones con las que las personas a las que nos dirigimos puedan entender claramente e identificarse. Como aprendices de Cristo podemos recordar que Jesús no se trata de una religión, ni vino a enseñar una nueva y muy organizada pues religión o ritual, sino que Él vino a transformar vidas para que pudiéramos acercarnos y regresar de nuevo a nuestro Padre, a nuestro Dios y a nuestro Creador. Entonces, esto es lo que podemos ver en estos pequeños pasajes tomados del capítulo de Mateo 5 el día de hoy, de cómo nosotros somos llamados a ser diferentes y a no simplemente conformarnos a lo que es enseñado en nuestra actual sociedad o que es bien visto, sino que podemos ir más allá. Si nuestro deseo verdaderamente es poder conocer quién es Dios, conocer quién es nuestro Creador, quién es nuestro Padre eterno, eh, pues entonces no nos vamos a conformar y no vamos a temer el poder ser diferentes y el poder vivir más allá de una comodidad en la que vivimos para, como mencionábamos antes, nuestro propio beneficio nada más, sino que verdaderamente vivimos una vida que le agrada a Dios, que busca conocerle primeramente más y que también busca compartir con otros esa misma bendición de poder conocer al Padre y de poder vivir eh, en su palabra, poder vivir de acuerdo al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, también pues ver esta parte en cómo Jesucristo no estaba interesado en promover una religión más como la podemos conocer el día de hoy en nuestra cultura, que quizás ha sido de generación en generación, ha sido enseñada pues una religión
católica o cualquier denominación que pudiéramos darle, sino que pues no es más allá de buscar enseñar y establecer nuevas costumbres y nuevos rituales y nuevos pasos para tener una imagen piadosa, pues Jesucristo realmente estaba interesado en la vida de las personas, en la condición de la mente, en la condición del corazón y buscaba que cada uno de nosotros pudiéramos no solo ver y entrar a este reino de los cielos, sino poder vivir en él y no esperar a que muramos o esperar a que nuestro tiempo en la tierra acabe, sino que el día de hoy podamos empezar a vivir de acuerdo a los principios de este reino de los cielos que Jesucristo nos vino a enseñar y que deseaba que pudiera transformar todo lo que somos. Entonces, pues el deseo de hoy sería que cada uno de nosotros podamos seguir siendo transformados por esta palabra que pueda entrar a nuestra mente, pero también a nuestro corazón y pueda seguir cambiando y, y permitiéndonos crecer en nuestra vida y en nuestra relación con Dios y que lo podamos compartir con otros, ¿no? Y así como veíamos las semanas pasadas que las personas con las que nosotros tenemos influencia y que intencional o no intencionalmente les estamos enseñando a diario algo, que podamos pues poder enseñar esta luz y poder enseñar eh, esta vida de transformada que Dios y que Jesucristo vino a ganar para nosotros cuando Él vino a esta tierra y murió por cada uno de nosotros. Entonces, pues ese es el reto que el día de hoy nosotros podemos tener y meditar que Jesucristo nos deja, que es ser y hacer una diferencia en este mundo que muchas veces se encuentra en tinieblas y lejos de Dios, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por este pequeño tiempo que eh, Dios nos permite y que pues recordarles que todos los días pueden sintonizar esta estación de radio y también pues específicamente el día de mañana también a las 9 de la mañana seguir con este segmento de Sembrando Palabras de Vida y pues esperamos que tengan un excelente martes y que pues Dios siga hablando a cada una de sus vidas. Les mando un gran saludo y pues que tengan un excelente día.